Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En nuestro espacio semanal tratamos a lo largo de los años muchísimos temas y en ocasiones retomamos algunos por su importancia, como es el caso de la hipertensión arterial. Esta tarde dedicaremos nuestro espacio a detallar las complicaciones que puedan tener los pacientes hipertensos. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Neyvi. Buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿puede complicarse la hipertensión? Bueno, la hipertensión es una enfermedad crónica que en la actualidad ocupa los primeros lugares entre las patologías no transmisibles del adulto, sobre todo en nuestro país. Es un indicador ya confirmado que es una de las enfermedades más comunes y que más incide sobre la población, sobre todo aquella población de la tercera edad. Es una enfermedad crónica, como usted decía, que por supuesto con el decursar del tiempo puede conducir a problemas serios sobre el organismo. O sea que el paso del tiempo en un paciente hipertenso, sobre todo cuando no está controlado, es capaz de generar situaciones que pueden poner en peligro la vida del enfermo, ya sea a corto plazo o a través de los años. Y esos son precisamente lo que llamamos complicaciones de la hipertensión arterial. Doctor, ¿y cómo se producen estas complicaciones? La hipertensión arterial, Neyvi, tiene una peculiaridad que la distingue de otras patologías, y es que afecta selectivamente los pequeños vasos sanguíneos de todo el organismo, pero con más frecuencia los de aquellos órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, que por supuesto se le llama en medicina órganos dianas de la hipertensión arterial, porque hacia ellos van dirigidos los daños que ocurren desde el punto de vista vascular en esta enfermedad. Estas complicaciones pueden ocurrir a grandes rasgos de dos formas: aquellas que suceden por un incremento exagerado de las cifras en un periodo corto de tiempo, con peligro para la vida incluso del enfermo, que son las llamadas complicaciones agudas de la hipertensión arterial. Y están las llamadas complicaciones tardías o crónicas, que son las que se van acumulando a través de los años en aquellos pacientes que no tienen un control de sus cifras y que poco a poco se van deteriorando estos órganos vitales que hemos mencionado. Y doctor, ¿usted nos pudiera poner algunos ejemplos de estas complicaciones? Bueno, en realidad son unas cuantas, porque como te decía, son varios los órganos que pueden afectarse. Te propongo ver en pantalla aquellas complicaciones más frecuentes desde el punto de vista del tiempo y de los órganos que se dañan por el paso de la hipertensión arterial. Complicaciones más frecuentes del paciente hipertenso: agudas, o sea, a corto plazo. La crisis hipertensiva, que está dada por cifras muy elevadas de tensión arterial. La cardiopatía isquémica aguda, por el infarto agudo y las anginas inestables. La falla ventricular aguda, el edema agudo del pulmón, que es el mayor representante de esta falla, y el infarto cerebral isquémico o hemorrágico. Entre las complicaciones crónicas, o sea, aquellas que se producen a mediano y largo plazo, tenemos la cardiopatía isquémica crónica, dada por la arteriosclerosis acelerada, la insuficiencia cardíaca crónica, la insuficiencia renal crónica o de larga data, la retinopatía hipertensiva, que es el daño irreversible a la retina, y la demencia vascular. Si te fijas en todas estas complicaciones que hemos mencionado, todas son eventos peligrosos para la vida del enfermo y que por tanto deben tenerse muy en cuenta, porque pueden llevar a la muerte o reducir drásticamente la calidad de vida de las personas que sufren hipertensión. Doctor, ¿y todos los hipertensos están expuestos a sufrir todo este tipo de complicaciones? No, Neyvi. En realidad, los hipertensos que más posibilidades tienen de complicarse son aquellos que tienen las cifras de tensión más elevadas
durante mayor tiempo, o sea, de forma persistente a través del tiempo, son los que tienen más probabilidades de complicarse porque el daño se va acumulando o rebasa el umbral de resistencia que tienen los vasos de ese enfermo y pueden surgir las complicaciones. O sea que el enfermo descontrolado es el que más riesgo de complicarse tiene en este caso. Es muy bueno tener presente un detalle en ello, y es que algunos pacientes creen que porque no se sienten ningún síntoma están exentos de peligro, y en realidad no es así. Cuando haya una hipertensión fuera de control, haya o no síntomas, ese enfermo está en mayor riesgo de complicarse por su enfermedad que aquellos enfermos que se mantienen controlados con un tratamiento adecuado. O sea, profesor, que un paciente que lleve un tratamiento sistemático, pero que no logre controlar su presión arterial, también tiene riesgos de complicarse. Exactamente, Neidy. Hay pacientes que se confían porque están tomando un tratamiento, porque usan algunas tabletas durante mucho tiempo y consideran que de esta forma pues están protegidos de su enfermedad. En realidad esto no es así. Lo que vale en el tratamiento de la hipertensión es el fruto de ese tratamiento. O sea, si el paciente no tiene un seguimiento médico regular que demuestre que sus cifras de tensión arterial se encuentran en los parámetros normales, o sea, que se han ajustado a los parámetros normales, pues ese paciente se encuentra en riesgo de sufrir diversas complicaciones. O sea, eso es una cosa muy importante. El hecho de que el enfermo sienta o no síntomas, como te decía hace unos instantes, no repercute en el grado de complicación que pueda tener el paciente. Simplemente cuando el tratamiento no da fruto, las complicaciones son mucho más frecuentes, y eso es algo que hay que tenerlo presente tanto el médico como el enfermo para saber cuándo su tratamiento va por el camino correcto a través de un seguimiento regular. Doctor, ¿y puede un médico identificar cuando un paciente hipertenso puede tener este tipo de complicaciones? Bueno, en realidad no siempre es posible predecir si un hipertenso va a sufrir una complicación aguda o crónica de antemano, pero sí hay algunos factores y condiciones que facilitan la aparición de las complicaciones. Te propongo ver en pantalla aquellos elementos que hacen que una persona hipertensa sea más factible de complicarse que otra. Situaciones que aumentan el peligro de complicaciones por hipertensión. La primera, el descontrol frecuente de las cifras tensionales a pesar del tratamiento. Las cifras tensionales extremas y sin síntomas relevantes. La hipertensión secundaria no diagnosticada ni tratada adecuadamente. Los pacientes con factores de riesgo adicionales no tratados, como diabéticos, cardiópatas, obesos, fumadores, entre otros. Y finalmente, el abandono brusco de algunos medicamentos como el atenolol. Muy interesante, profesor, todo lo que hemos conversado esta tarde. ¿Usted quisiera agregar algo más antes de terminar? Bueno, en realidad la hipertensión es una enfermedad tan frecuente, tan importante y que aporta tantas secuelas y destruye la vida de tantas personas que nunca será mucho el tiempo que dediquemos para hacer hincapié en estos peligros y en la necesidad de un tratamiento correcto del hipertenso. Los hipertensos que menosprecian su enfermedad, que la subestiman, que creen que por sentirse bien no van a tener consecuencias y que no llevan un tratamiento correcto, son los que más se complican, son los que menos viven y los que tienen más posibilidades de tener eventos que dejan secuelas muy importantes en la vida de las personas. Y por el contrario, aquellos hipertensos que hacen cambios en su estilo de vida, que llevan un seguimiento correcto y que sus cifras se mantienen controladas, son los que viven más y los que más calidad de vida pueden aspirar con esta enfermedad. Como siempre, profesor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.